Bueno, ok, nuevamente a todos bienvenidos. Vamos a iniciar la clase. La clase de hoy tiene que ver con la parte de funciones lógicas que maneja Excel, ¿no? Las funciones lógicas son condiciones que se establecen, para hacer una fórmula y con base en esa fórmula tomar una decisión. Las condiciones lógicas siempre evalúan el contenido de una celda, ¿sí? Siempre evalúan el contenido de una celda las condiciones lógicas. Entonces, y las evalúan con base a una pregunta. Por ejemplo, una pregunta es si... Al fondo, te toca al fondo. Si el sueldo es mayor a 5 millones, eso es una pregunta y forma parte de la condición lógica, ¿no? Si el sueldo es mayor a 150,000 pesos, eso es una pregunta. Entonces, si él encuentra que donde está evaluando el sueldo es mayor a 1.500.000, entonces yo le digo haga un cálculo, ¿cierto? Saque un mensaje. Yo, Consuelito. ¿Bien o no? ¿Qué me cuentas? Bien, bien, al pelo. Estoy por aquí en clasecita. ¿Tú dónde estás? ¿En Buenaventura? Bueno, ahorita te llamo después de la clase. Bueno, chao. Entonces, la condición lógica evalúa el contenido de una celda, hace una pregunta y con base a esa pregunta, entonces él hace una respuesta verdadera o una respuesta falsa. O sea, esa respuesta verdadera es porque cumple la pregunta, ¿no? Voy a hacerles como un esquema acá. Estas de las funciones que a muchos les cuesta, ¿no? Pero se van a dar cuenta que no es tan complicado. Y hay que aprenderlas a manejar porque en Power BI se utilizan muchísimo. En Excel también se utilizan muchísimo, porque siempre sobre una base de datos yo puedo estar resolviendo algo que me dicen. Por ejemplo, yo necesito que todos los mayores de 40 años entonces se vayan a vacunar, por ejemplo. Entonces, ¿quiénes son? ¿Cuántos son? Entonces, esas condiciones sirven para todo ese tipo de cosas cuando uno le piden requerimientos dentro de una base de datos y tener la habilidad de poder hacerlas, ¿no? Voy a tratar de explicarla lo más explícita posible para que la entiendan. Una persona que aprenda a manejar bien funciones lógicas fácilmente puede aprender a programar, por ejemplo, ¿sí? Porque las condiciones lógicas es un principio de programación. Bueno, entonces vamos a ver la condición lógica sencilla. Sí. Ahí me están viendo los virtuales, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ok. Sí, Entonces, profe. las condiciones lógicas sencillas se componen, yo voy a hacer un boceto aquí de la palabra sí, que siempre empieza preguntando sí, y él establece la pregunta, ¿sí? Sí, abre paréntesis y viene una pregunta. ¿Sí? Esa pregunta es como yo le estoy diciendo, si el sueldo es mayor a 1 millón, si allá dice Cali, si en ciudad dice Cali, si el vendedor es Pedro, ¿sí? Esas son preguntas, ¿no? Después de la pregunta viene un punto y coma, ¿sí? Y la pregunta se cumple, lo que yo estoy preguntando ya en esa celda se cumple, entonces se llama la respuesta verdadera. Si la pregunta no se cumple, entonces yo tendría que argumentar una respuesta falsa, ¿sí? Entonces son tres partes de la condición lógica. Pregunta, respuesta verdadera y respuesta falsa. Si él cumple, si lo que usted pregunta se cumple, él hace la respuesta verdadera y se sale de la fórmula, ¿sí? Si lo que está preguntando no se cumple, haría la respuesta falsa y se saldría de la fórmula. O sea que siempre haría alguna de las dos. Respuesta falsa no es porque sea falsa de toda falsedad, sino porque no cumple la pregunta. Por eso se le llama respuesta falsa, porque no cumple. Dentro de la pregunta vienen tres partes. Dentro de la pregunta, sí, vienen tres partes. En la pregunta, entonces, siempre viene
el contenido de una celda, ¿no? Entonces, una pregunta se compone, por ejemplo, A5, una celda. ¿Sí? Siempre tiene que ir. Después de la pregunta, viene un operador lógico. Entonces, el operador lógico es el mayor, el menor, el igual, ¿no? Esos son los operadores lógicos. Entonces, yo puedo decirle, si es mayor, si A5 es mayor, eso es un operador lógico. Si A5 es menor, si A5 es igual, si A5 es mayor o igual, si A5 es menor o igual, o si A5 es diferente, por ejemplo. Esos son operadores lógicos, se los voy a colocar por aquí. Tiene que haber un operador lógico en una condición lógica, en una pregunta de una condición lógica. No puede faltar. Entonces, empecemos con el mayor. Este es el mayor, con la puntica a la derecha, el menor, con la puntica hacia la izquierda. Está el operador lógico, el igual. Está el mayor igual. Bueno, aquí para que nos lo deje escribir, porque él cree que es una fórmula, presione en la barra espaciadora y ya. Está el mayor igual, el menor igual y el diferente. Que se hacen eso, todos esos deben de ir aquí en una pregunta. Entonces, dependiendo de lo que yo necesite, pues utilizo un operador lógico, ¿no? Y finalmente viene lo que estoy preguntando, ¿no? Que si es Cali, que si es 1.200.000, que si, ¿no? Por ejemplo, si A5 es mayor a 5 millones, ¿no? Pues lo escribo, ¿sí? De eso se compone una pregunta, de esas tres partes. No puede faltar ninguna de las tres y vendría el punto y coma, que hasta ahí le está indicando a Excel que ahí hay una fórmula, ¿sí? Ahí hay una pregunta, perdón, sí. ¿No? Cuando en la pregunta va un texto, entonces normalmente los textos se hacen con los operadores lógicos, ¿no? Si A5, le voy a decir aquí, si A5 es igual, cuando son textos, normalmente siempre se utiliza el igual. Cuando usted va a evaluar si dice Cali, si dice Medellín, si dice Pedro, ¿sí? Si el impuesto es IVA, si el impuesto es renta, si no, ¿sí? Si el predio es rural, si el predio es urbano, ¿sí? Entonces, cuando son textos, normalmente va con el igual y se colocan entre comillas todo el texto. Indiferentemente, para el caso de Excel, indiferentemente si en la base de datos, lo vimos en la clase pasada con el buscar sí, indiferentemente si en la base de datos está escrito en mayúscula o minúscula, no incide cómo lo escriban, ¿sí? Puede estar escrito en mayúscula o puede estar escrito en minúscula, ¿no? Él lo toma. Lo que sí es importante es saber si tiene tilde, si tiene singular, plural, ahí sí está claro, ¿no? Esa sería la pregunta, ¿no? Toda pregunta debe tener eso. Por eso es que cuando uno se sienta a mirar una fórmula de esas, usted tiene que observarla muy bien. Es que ni yo que acabe de hacer una fórmula, si la miro así rapidito, yo no la voy a entender. Estas fórmulas se vuelven complejas porque las personas no empiezan a interpretar de dónde hasta dónde va la fórmula. Entonces la gente la mira así rápido y dice, no, yo me voy a enloquecer con esa fórmula, ¿no? Y hay fórmulas monstruosas con eso. Y una vez casi salgo directo al manicomio con una fórmula que tuve que hacer. Ya, se vuelven complejas, ¿no? Pero uno aprendiendo estas que vamos a ver hoy, las bases, ya usted las anida y se van volviendo complejas dependiendo de la necesidad, ¿no? Que uno las vaya haciendo. Bueno, la respuesta verdadera, pues puede ser, la respuesta verdadera, pues puede ser un cálculo, un mensaje, ¿sí? Un cálculo puede ser, entonces yo le digo, por ejemplo, coja 5 y multiplíquelo por el 5%. Eso es un cálculo en la respuesta verdadera, ¿sí?
O yo le puedo decir que simplemente me coloque un número. Yo necesito que vaya ahí 3.300.000, ¿sí? O simplemente le puedo decir que me coloque un mensaje, pero si el mensaje, como es texto, entonces debería de ir entre comillas, ¿no? Entonces estamos hablando de qué va aquí en la respuesta verdadera. Y en la respuesta falsa, pues es lo mismo. Esa sería la respuesta falsa. Sería lo mismo, un cálculo, un valor o un mensaje. O no iría nada. O sea, cuando me dicen, cuando no hay respuesta falsa, entonces normalmente uno coloca un cero porque no hay respuesta falsa. O si quiere que le salga en blanco la celda, entonces coloca comillas, comillas pegadas, que es vacío, ¿no? Cuando no quiere cuando no hay respuesta falsa, que muchas veces ocurre eso, ¿no? Como para que no salgan el centro. Sí, porque si no coloca respuesta falsa, él coloca falso. Coloca falso. Ah, pero ¿cuál? No, pero allá otro que allá no te explicaba. Sí, pero yo pues el suyo. Ah, esto. Coja ese de allá que. Bueno, listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, voy a hacer un pequeño ejemplo. Entonces, por aquí dice ciudad. ¿Sí? Por aquí dice Cali, Bogotá. Entonces, tenemos esa columna con esas ciudades. ¿Sí? Entonces dijeron, todas las ciudades, vamos a todos los que estén trabajando en Cali, les vamos a dar un curso de Power BI. Y a los demás, un curso de Excel. Entonces, antes, lo que siempre les he dicho, ¿no? Entonces, coloquemos aquí que esta columna se va a llamar curso. ¿Sí? Entonces, antes de irme a Excel, yo tengo que interpretar muy bien lo que me están diciendo. El problema de las personas no es tanto de que no conozcan el Excel, sino que es que no interpretan lo que hay que hacer. Yo siempre digo, hasta que no tenga uno claro qué es lo que necesito, pues no me puedo ir a Excel. Me están diciendo que todos los que sean de Cali va a tener un curso de Excel, un curso de Power BI. Y a los demás les van a dictar un curso de Excel. O sea que este sería curso de Power BI, este curso de Excel, curso de Excel, curso de Power BI y curso de Excel, ¿cierto? Pero para ya no ponerme manualmente a decir eso, entonces yo voy a hacer una condición lógica que él pregunte qué hay y dependiendo de esa me diga Power BI o Excel, ¿sí? Eso es lo que es una condición lógica. La condición lógica evalúa el contenido de una celda. ¿Yo qué voy a evaluar? A23. Y con base en eso, yo tengo que decir que aquí me coloque o Power BI o Excel. Está clara la lógica, ¿cierto? Entonces, ahora sí voy a hacer la fórmula. Entonces diría, igual sí, porque es una condición. Las condiciones lógicas son preguntas que evalúan el contenido de una celda. Entonces le digo, igual sí. A23. Como es texto, va un igual, ¿cierto? Y como es texto, pues va entre comillas, ¿cierto? Si A23 es igual a Cali, y ahí termina mi pregunta. Entonces, usted lo que tiene que tener claro es
cómo hace la pregunta y hasta dónde va la pregunta y cuál es la columna que va a evaluar. Entonces fue lo que les expliqué ahorita. Una pregunta se compone de 3 partes. La celda que estoy evaluando, el operador lógico y lo que estoy preguntando. ¿Sí? Entonces, si A23 es igual a Cali, ¿qué pasa si allá dice Cali? Entonces, curso Power BI. Como es un texto, entonces lo coloco entre comillas, ¿no? ¿Qué le puedo decir aquí? Curso PB. Listo, Power BI. Esa sería la respuesta verdadera. Se llama respuesta verdadera porque cumple lo que estoy preguntando. Punto y coma, y ahí termina la respuesta verdadera. O sea, en este caso la respuesta verdadera es un mensaje. Si no cumple, viene la respuesta falsa. ¿Qué pasa si allá no dice Cali? Entonces, ¿qué sería? Curso de Excel, ¿cierto? ¿Cierto? Así de sencillo, ¿bien? Entonces, curso Excel. Y cierro el paréntesis que abrí. Y ahí tengo una condición lógica conformada por las 3 partes que le he dicho. La pregunta, la respuesta verdadera y la respuesta falsa. Siempre tiene. Un cero o las comillas. O no aplica entre comillas, un mensaje podrías colocar, ¿no? Entonces, ¿qué me debe de sacar? Curso Power BI, ¿cierto? Entonces ocurre esto. Resulta que usted la hizo, pero aquí había un espacio. Esos espacios son mortales. Esos espacios de más siempre lo ponen a voltear a uno en las empresas. ¿Ya? Por eso les estoy colocando eso, porque yo en lo personal dentro de pues no muchas, pero varias empresas que visito, normalmente siempre cuando me siento a trabajar ese es el error que se presenta frecuentemente. Pero ¿cómo así? ¿Pero por qué me da Excel? Si entonces viene y mira la fórmula y se pone las gafas uno y está bien, pero ¿por qué me da Cali? ¿Por qué me da curso de Excel? Entonces sencillamente porque esto tenía un espacio de más y la cosa cambia, ¿cierto? Entonces yo hago las pruebas, hago la pruebita del sabor rama. Si en lugar de Cali yo coloco Bogotá, entonces automáticamente me da curso Excel, ¿cierto? Cualquier cosa que yo coloque me va a dar curso de Excel. Pero si yo coloco Cali, automáticamente me da Power BI. Entonces la fórmula ahí está bien y yo con plena seguridad la puedo copiar. Entonces la arrastro. ¿Sí? Y ahí tengo el resultado, ¿no? Profe, ¿podría mostrar la fórmula, por favor? Claro que sí. Ok, gracias. Déjenme revisar a ver. Tienen que mirar muy bien las comillas, abren, cierra, los puntos y comas. Hay veces que el separador de lista les puede dar error porque no es punto y coma, sino que es coma. Eso dependiendo de cómo hayan instalado el idioma de Windows. Entonces el separador de lista normalmente para algunos Excel es coma, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, era eso. Con punto y coma me da el error. Con coma sí me agarró. Ok, listo. Sí, porque muchas veces cuando uno instala Windows, hay una opción que dice configuración regional, que es para mirar qué idioma es. Entonces, si le colocan Estados Unidos, cualquier lenguaje que no sea latinoamericano, entonces la separación es con coma. Eso se puede arreglar, pero pues ahorita no voy a entrar en eso. Bueno. Profe, una preguntita. Aquí en la fórmula está la celda y luego la pusiste igual. ¿Por qué es igual? Ese es el operador lógico porque es lo que va a evaluar lo que yo estoy preguntando.
O sea, usted necesita preguntar que si aquí dice Cali. Pues hay coincidencia que decía Cali, pero yo pude haber colocado aquí, por ejemplo, Neiva, ¿no? No es que necesariamente tenga que empezar. Pero lo que yo estoy preguntando es que este igual me va a decir que si aquí es igual a lo que yo estoy escribiendo. Siempre van iguales. Dependiendo de lo que esté preguntando. Normalmente van iguales cuando son textos. Cuando son números, entonces dependiendo mayor, menor. Sí. Por eso, ahorita vamos a hacer varios ejercicios de esto, ¿sí? Bueno. Esa es una condición lógica sencilla. Se llama condición lógica sencilla porque tengo una pregunta y hay una respuesta, ¿sí? Por eso se llama condición lógica sencilla. Bueno, ahora voy a hacer una de números. Entonces, por aquí ventas. Le vamos a colocar por aquí un valor, otro valor por acá, otro valor por acá, otro valor por acá, otro por acá. Creo que si en la tabla está en mayúscula y yo en la fórmula lo escribo en minúscula, no le No importa. preocupe. Aquí en Excel no afecta eso. Bueno. Entonces me dijeron, bueno, vamos a liquidar las comisiones, pero las comisiones tienen un criterio. Entonces dijeron, si la venta es mayor a 1.500.000, si la venta es mayor a 1.500.000, entonces a la venta liquidarla con el 5%. Si la venta es mayor a 1.500.000, entonces toca coger la venta y liquidarla con el 5%. A las demás, con el 1%. 1% sobre la venta. Entonces, si yo analizo lo que me están pidiendo, quiere decir que a esta venta le debo de liquidar el 5. A esta le debo de liquidar el 5. A esta, el 1. El 5. El 1, el 1, el 1, el 1. ¿Sí? Entonces, para ya no ponerme a mirar al ojo una por una, yo hago una condición y la copio. Entonces ya esta es una condición. Oh, caramba, no tocó los. Entonces vamos a hacer el enfoque de la fórmula. Aquí le decimos igual sí, porque es una condición. Voy a preguntar que si esto es mayor a 1.500.000. Punto y coma. Ahí está la pregunta, ¿sí? Siempre es lo mismo. La celda que evalúo a 31, el operador lógico mayor. ¿Sí ves? Ya aquí ya es diferente porque ya me están pidiendo, es otra cosa.
un número y me están diciendo algo específico para todas las ventas que sean mayores a 1,5 millones, ¿sí? Mayores a 1,5 millones. Entonces ahí utilizo el operador mayor. Ya no puedo ir el igual. Entonces, si es mayor a 1,500,000, entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de coger la venta que es A31 y la voy a multiplicar por el 5%. Entonces, en este caso, la respuesta verdadera es un cálculo, ¿no? Y si no es mayor a 1,500,000, entonces me dice que debo de coger la venta A31 y lo multiplico por el 1%. Es que poner el producto 1, producto 2. Y la cantidad de aquí. Sí. Copiamos.
Entonces yo tengo que verificar si realmente la fórmula funciona o no funciona, ¿no? ¿A esto que debe haberle liquidado? El 5%, ¿no? Entonces, si yo hago por aquí un cálculo y le digo igual esto por el 5%, efectivamente ahí está dando, ¿cierto? Ahora, yo, digamos que siempre me gusta hacer pruebas, ¿no? ¿Qué pasa si aquí coloco 500.000? Calcula el 1%, ¿sí ves? Ahí está bien. Entonces, la fórmula, yo ya me puedo ir confiado, ¿cierto? Para el dato que estaba, en que esto ya me quedó bien. O sea, ya ahí estoy haciendo una liquidación. Estoy haciendo una liquidación bien, ¿no? De que con base a una condición estoy resolviendo un problema en forma automática, ¿no? Para no ponerme a preguntar uno por uno. Aquí es donde yo les digo, si yo llego y abro esta fórmula, por ejemplo, y la miro así rapidita, pues es que ni yo que la acabo de hacer la voy a entender. Porque si yo miro esa fórmula así, rápida, no. Te dice, es una condición, entonces ya tiene que saber que la condición lógica se compone de tres partes. Entonces la pregunta que va hasta aquí tiene que empezar a fraccionarla. Entonces usted dice, está preguntando que si en A31 es mayor a 1,500,000, ¿cierto? Entonces, si eso se cumple, entonces hace la respuesta verdadera. Bueno, o sea que si allá en A31 hay un valor mayor a 1,500,000, él va a coger ese A31 y le saca el 5%. Si no se cumple, entonces coge el A31 y le saca un porcentaje. De pronto le dijeron, no, los que sean mayores a 1,500,000, el 5%, y a los demás cero. O sea que no hay comisión. Entonces la fórmula cambiaría porque aquí entonces en la respuesta falsa iría cero, porque no hay cálculo. O sea, no les van a pagar comisión. Entonces la fórmula cambia. O podrías aquí, en lugar de eso, venir y colocar, dejarlo vacío. ¿Sí? Bueno, estando claro esto como el río Cauca, transparente, entonces voy a hacerles aquí, con base a esta base de datos, la primera pregunta. La van a resolver ustedes. Todas las personas que tengan de 3 hijos en adelante, entonces la voy a hacer aquí. Todas las personas que tengan de 3 hijos en adelante, les van a dar un kit escolar. A los demás les van a dar un bono de 50,000 pesos. Van a tratar de hacer.
¿Ya le hicieron? Díganme, no creo que tengo problemas con... ¿La pudieron hacer? Bueno, entonces, vamos a llamar esa columna aquí, por ejemplo, kit escolar. Es igual, entonces, a la función sí, ¿cierto? Bueno, él me dice que todos los que tengan de 3 hijos en adelante, entonces, ¿cuál es la columna que voy a evaluar? Edad, ¿cierto? No, hijos. Ah, no, hijos, sí, perdón, hijos. Hijos, ¿no? Esa es la que voy a evaluar, ¿no? Entonces, yo ya teniendo claro eso, entonces le digo, igual sí, abro paréntesis, entonces Q7 mayor o igual, porque me dijeron de 3 en adelante, incluye los 3, mayor o igual a 3, hasta ahí va la pregunta, ¿cierto? Punto y coma. Entonces, Ese mismo Q7, no, no, solo quiere escolar entre comillas. solo entre comillas, kit escolar. Q7, Quiere escolar. escolar. Coma, Punto y coma. Si no, yo le coloqué uno. sí, Entre comillas. sí, porque si le dicen, voy a colocar el número porque si me dicen, ¿cuánto tenemos que dar en bonos? Entonces ya lo podrías calcular, ¿no? Enter. Y ahí estaría, ¿cierto? Por ejemplo, este que da aquí de escolar tiene 4 hijos, ¿ve? Cumple la condición. Este, bueno, ahorita la mejoramos, sí, ahorita la mejoramos. 50 lucas sin trabajar, ¿sí o no? No. Hay que trabajar para poder cobrar. Bueno, ahí estuvo, ¿sí ves? Bueno, viene otra. Voy a ocultar esta. Control C, Control V.
Botón derecho aquí, ocultar. O la rápida. O control 0. Hay que estudiar, hay que repasar. Bueno, vamos a hacer otra condición aquí. Entonces, todos los sueldos actuales. Eso lo vamos a llamar aquí aumento. Entonces dijeron, todos los sueldos actuales, sueldo actual, mayores a 2.500.000, van a tener un aumento del 6,7%. Aumento del 6,7% sobre el sueldo actual. A los demás, les van a aumentar el 9,3% sobre el sueldo actual. Entonces analicen bien la pregunta y la tratan de resolver. José, confirmo, sueldos mayores e iguales a 2.500.000 o mayores a 2.500.000. Mayores a 2.500.000. Sueldo actual es mayor a 2.500.000, entonces el aumento es del 6,7% sobre el sueldo actual y los demás el 9,3% sobre el sueldo actual. Entonces sería entonces la columna que voy a evaluar es esta. Sueldo actual J7. Te lo voy a decir igual si, abro paréntesis, J7 mayor a 2.500
punto y coma. Ahí va la pregunta. Si eso se cumple, entonces cojo J7 y lo multiplico por el 6,7%, ¿cierto? Si no, la parte falsa, J7 por el 9,3%. Ahí de pronto si les da errores por el operador separador de miles o decimales, ¿no? Eso, ¿sí? ¿Ya? Bueno, esa es una condición lógica sencilla. Fórmulas, pues pueden salir ejemplos todos los que ustedes quieran, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver la otra condición lógica. Entonces, la otra condición lógica que vamos a ver se llama una condición lógica anidada, ¿sí? Condición lógica anidada La condición lógica anidada, entonces lo que hace es que evalúa, la condición lógica anidada lo que hace es que evalúa varias veces una celda, ya no una sola vez. Entonces yo puedo preguntar si tiene un hijo, haga tal cosa. Si tiene dos hijos, haga tal cosa. Si tiene tres hijos, haga tal cosa. Estoy evaluando la misma celda, estoy evaluando, pero le estoy haciendo varias preguntas. Por eso se llama anidada. Entonces, la sintaxis de eso sería así. Voy a hacer el boceto aquí. Sí, abro paréntesis y viene la pregunta. ¿Sí? Si la pregunta se cumple, entonces hace la respuesta verdadera. Pero si no se cumple, entonces vuelve y pregunta. Sí, entonces viene la pregunta, punto y coma. Si cumple la pregunta, hace la respuesta verdadera. Pero si no cumple, vuelve y pregunta. Y así puedes hacer hasta 32, bueno, hasta la versión 2019 se podían hacer 32 preguntas. No sé si habrán crecido más, pero son muchísimas, ¿no? 32 preguntas son para enloquecerse uno ahí. Sí, pregunta, punto y coma, respuesta verdadera. Si ya no hay más preguntas, entonces vendría la respuesta falsa y se cierran los paréntesis de acuerdo a los sís que haya abierto. 1, 2, 3. Entonces cierro el paréntesis. Voy a hacer este mismo ejemplo con estos mismos datos. Bueno.
es la definición. Ahorita la definición. Condición de información. La condición lógica anidada que evalúa el contenido de una celda varias veces. Es que en la sencilla, la que acabamos de ver, es una sola pregunta y ya. Si el sueldo es mayor a tal, haga esto, haga esto. Ahorita no, yo puedo preguntarle varias veces, por eso se llama anidada. ¿Sí? Entonces vamos a hacer, dijeron, todos los que sean de Tangamandapio, entonces les van a dictar un curso de Windows. A los de Cali, un curso de Excel. A los de Medellín, un curso de PowerPoint. Y a todos los demás, un curso de herramientas de nube. Entonces, ahí tengo planteada la necesidad. Todos los de Tangamandapio les van a dictar Windows, a los de Cali Excel, a los de Medellín Power BI y a todos los demás de cualquier otra ciudad les van a dictar un curso de nube. Sin importar qué haya aquí, yo siempre empiezo en el orden como te hayan dado la pregunta, ¿sí? Y tampoco importa qué diga aquí. Y siempre la fórmula debe empezar evaluando la primer celda de donde yo quiero tomar pues la condición, ¿no? Entonces voy a empezar. ¿Por qué tengo que hacer una condición anidada? Porque yo tengo que preguntarle a él aquí qué dice. Pues yo lo estoy viendo visualmente, pero por una fórmula yo tengo que decirle a Excel qué es lo que dice aquí, ¿no? Porque él así mismo no se puede ver aquí en la fórmula. Entonces con la fórmula él va a establecer qué es lo que dice aquí y dependiendo de lo que diga, entonces toma la condición, toma la respuesta, ¿no? Bueno, entonces viene, pero uno siempre hace la fórmula con respecto como le hayan dicho, ¿sí? Allí. Entonces le dice igual, ¿sí? Abre paréntesis. ¿Qué voy a evaluar? Esta es la celda que voy a evaluar varias veces. A45 es la que voy a evaluar varias veces. Bueno, entonces voy a empezar. Como es texto lo que voy a evaluar, va un igual. Siempre que se evalúe texto, es igual. Si A5 es igual, y viene la primera, Tangamandapio, ¿cierto? Entonces lo escribo como está en la base de datos. Lo puedo hacer en minúscula. A45 es igual a Tangamandapio, punto y coma. ¿Qué él hace? Entonces Windows. CW le voy a colocar. Curso de Windows. Punto y coma. O sea que la respuesta verdadera es súper cortica, un mensaje ahí. Pues si usted quiere, escribe todo completo curso de Windows, ¿no? Bueno. Pero si allá no dice Tangamandapio, entonces voy a volver a preguntar. Entonces, ¿qué es lo que dice? Entonces, sí, abro paréntesis, A45 es igual, tiene mi segunda pregunta, que si en A45 dice Cali, ¿cierto? La pregunta, Cali, punto y coma. Aquí es donde sí toca empezar a tener bien dónde va la pregunta, dónde va la respuesta, ¿no? Es lo que toca uno empezar ahí a pensar.
Si en A45 dice Cali, ¿qué debo hacer ahí? Entonces aquí viene curso Excel. Punto y coma. Me están pidiendo que evalúe que sí en A45 es igual a Medellín. Mientras se acostumbra. Todo es costumbre. Si A45 es igual a Medellín, entonces en Medellín viene un curso de PowerPoint. Punto y coma. Si no es Tangamandapio, si no es Cali, si no es Medellín, entonces quiere decir que a cualquier otra ciudad ya vendría la parte falsa, entonces un curso de nube. Bueno, yo coloqué iniciales para hacerlo más cortico, ¿no? Más entendible la fórmula, pero usted puede colocar toda la palabra completa y con espacios, ¿no? Y todo eso, ¿sí? Bueno, usted no necesita contar los paréntesis. Él a cada paréntesis le da un color. Y usted sabe que es el último porque el último es negro. Mira que yo empiezo a cerrar, yo no voy a contar cuántos sí abrí, pero él por este color, ese es el último negro. ¿Listo? El último valor. Sí. ¿A Neiva qué le va a dar? Un curso de nube. ¿Por qué dio curso de nube? Porque él entró y hizo lo siguiente, dijo. Él se viene evaluando la fórmula de izquierda a derecha. Entonces él dice, en A45 dice Tangamandapio, no. Entonces no hace la respuesta verdadera, sino que salta la siguiente pregunta. En A45 dice Cali, tampoco. Entonces se va. En A45 dice Medellín, tampoco. Entonces él de una vez, curso de nube. Porque no está cumpliendo ninguna de las tres premisas que me pidieron a mí evaluar. Por eso la última se llama respuesta falsa. Hay que entender la pregunta. Ahora, voy a copiar aquí este. Entonces él dice, ¿A45 es igual a Tangamandapio? Sí. Entonces hace la respuesta verdadera y se sale. Ya no pregunta más porque ya cumplió con la condición. ¿Sí? Si yo coloco aquí Cali, entonces él empieza evaluando Cali. Dice, ¿A45 dice Cali? No. Entonces se va para la siguiente pregunta. Está evaluando la misma celda con diferentes preguntas varias veces. A45 dice Tangamandapio, no. A45 dice Cali, sí, sí dice Cali. Entonces, resuelve la pregunta y se sale. Ya no haría más la fórmula. ¿Sí? Eso es una condición lógica. Bueno, entonces viene el ejercicio. Bonos. Entonces dijeron, si la persona no tiene hijos, si no tiene hijos, entonces el bono es 0 pollito. El bono es 0 pesos. Si tiene un hijo,
te van a dar de bono 100.000 pesos. Si tiene 2 hijos, le van a dar un bono de 200.000 pesos. A los demás, un bono de 400.000 pesos. Si tiene un hijo, aquí les coloco la fórmula para si se quieren guiar. Si tiene un hijo, le van a dar un bono de... Si no tiene hijos, cero peso, cero pollito. Si tiene un hijo, 100.000. Si tiene 2, ¿listo? Bueno, tratemos de hacerla aquí. ¿Cómo sería entonces la pregunta?
¿Cómo haría la primera pregunta? Sí. Igual sí, Ajá. igual sí, abro paréntesis. Q7 Q7, es igual a 0, muy bien, es igual a 0. coma, punto y coma, abro corchete, Espera, comillas, espera. Vamos bien hasta aquí. Q7 es igual a 0, punto y coma, ¿qué sigue ahí? abro comillas, No, iría a 0. Ahí vendría, si cumple que allá en Q7 dice 0, entonces no recibe bono, 0. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Punto y sí, coma. Si no sí, cumple esa, sino que se ve raro porque la pregunta y la respuesta son cortiticas, pero ahí está lo importante de entender. La celda que estoy evaluando, el operador lógico y lo que estoy preguntando. Ahí tiene las tres partes, que se ve chiquitica, pero tiene las condiciones de una pregunta. Punto y coma. Si eso se cumple, que no, eso quiere decir que si no tiene hijos, ese 0, ¿cierto? Entonces 0 pollito de bono. Pero si no dice 0, entonces voy a volver a preguntar, ¿cierto? Entonces ahora sí, sí. ¿Qué más? Q7 Q7 es igual a 1, es igual a 1, muy bien. punto y coma, Mil. ahora comillas. Se pone en directo porque es número, ¿verdad? Cuando son números no necesitan comillas, Luis, ¿no? Sí, 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 Se sí. escribe el número. ¿Ok? Punto y coma. Sí. Q7. Es igual a 2, 200.000. Correcto, muy bien, 200.000. Si no, 400.000. Sí, no, ya vendría la respuesta falsa. O sea, la respuesta falsa es cuando yo termino de preguntar lo que estamos evaluando, ¿no? Pues en este caso la empresa está evaluando si no tienen hijos, si tienen uno y si tienen dos, ¿no? Y a todos los demás, tengan 3, tengan 4, tengan 8, tengan 10, ¿les van a dar? 400. Ese 400 es la respuesta falsa porque no cumple ninguno de los sí. ¿Ya? Por eso se llama la respuesta falsa ahí. Y cerramos los paréntesis. Entonces, mira que yo la última le agregué que si Q7 es mayor o igual a 2, entonces 400. Que si Q7 Es mayor a 2, 400. pues sobra la otra pregunta. También, yo también lo había puesto así, pero me había olvidado Pero- la respuesta falsa. Sí, digamos que la respuesta falsa es para evitar volver a hacer otra pregunta. Porque donde no cumpla, donde usted no haga la respuesta falsa, entonces le sale falsa. No cierra pues con la respuesta falsa. Si no cierra con la respuesta falsa. ¿Sí? Y aquí también. Por favor. Bueno, muy bien. Sí, eso son, ahí es donde uno tiene que aprender para poder resolver, porque siempre uno con toda la experiencia que tiene uno, a mí hay veces que me pasa el borde es el error, pues ahí es donde uno tiene que... Aquí pone el video mirando tanto. Ya, pone todo el día. Perfecto. Hombre, ¿dónde está el-
La comunidad tiene Sí, la comunidad. Yo estaba creando ya, me dije, acá ya te pero puse. ya ahí empezaron a preguntar, Son fáciles, ¿sí? es una página blanco y ya. Bueno, viene otro ejercicio, por favor. ¿Lo pudieron hacer? ¿Les salió, compañeros? Sí, profe. Dani, Luis. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, listo. Viene otro ejercicio. Bueno, dijeron, si la EPS, dijeron, si la EPS es colmena, los van a mandar a todos los que pertenezcan a la EPS de colmena, los van a mandar a San Andrés Islas, playa, brisa y mar. Los que sean del ISS, entonces los van a mandar al lago Calima. A los demás, un sancocho trifásico en Pance. Un sancocho trifásico en Pance. Listo. Entonces, coloquémosle aquí actividad lúdica. Profe, ¿podría repetir la pregunta? Claro que sí. EPS, todos los que sean de la EPS de Colmena los van a mandar a San Andrés. Los que pertenezcan al ISS los van a mandar al lago Calima. Y a todos los demás les van a dar un sancocho en Pance. Pance es un sitio aquí de río. Los compañeros Ah, ok, Venezuela. ok, ok. Por eso pregunto, no había entendido. Es aquí donde vamos todos los del pueblo a bañarnos bien sabroso con totumo y todo el cuento. Llevamos la yuquita, el plátano, la gallina y full sancocho. No, ese paseo yo no me lo pierdo. No hay mayor felicidad que estar uno en un río haciendo un sancocho, mijo. ¿Ah?
Aquí hay que poner los puntos y todo, ¿cierto? O sea, si ISS allá está escrito con puntos tal cual. Sí, señora, muy buena observación. Listo, profe. Ya, es fácil, ¿sí ves? O sea que pueden hacer el curso de Power BI. Bueno, entonces viene, ¿cierto? Vamos aquí. Entonces, igual sí, abro paréntesis, la columna que están evaluando es O. O. Entonces yo le voy a decir que sí es colmena, ¿no? Yo puedo hacer esto, llegar y marcar aquí donde encuentro un colmena, perdón, y lo amarro para no escribir. Es igual, entre comillas, colmena, punto y coma. Y abro paréntesis. No, aquí sí, aquí tengo error, claro. Sí, la otra es ISS, entonces busco un ISS cualquiera y lo amarro. Es igual a I.S. punto, ¿cierto? S, ¿hay punto al final? No. Entre comillas, punto y coma. Ahí es Calima. Pero no le estás diciendo qué quieres hacer. Ah, Colmena le faltó. Le dije Colmena, que San tienes que Andrés. poner era San era San Era San Andrés. Andrés, no Colmena, sino San Andrés, porque precisamente por eso estamos hablando, ¿no? Ok. Ahí lo que amarro es simplemente la pregunta para no escribirla. Entendí. Estoy amarrando aquí la pregunta para no escribirla. O sea, yo voy para no escribir, pues, Para no escribir Colmena. para no seleccionar. No, para no seleccionar el sitio donde está esa palabra. O sea, te va a generar error, porque es que No, él la está estoy diciendo haciendo que mal. si esa La estoy casilla haciendo es puntualmente eso, no te va a servir. Es al contrario, sí, sí, es al contrario. Bueno, entonces, igual sí, yo seleccionaría aquí, ¿cierto? Ella serviría con el amarre, pero sería coger esa puntualmente y quitarle el signo de valor para que él me Igual, arrastre. y busco un colmena. Ahora sí, aquí sí. Te la estaba haciendo al contrario, sí. F4, ¿sí? Y aquí sí vendría la respuesta, ¿cierto? Playa, brisa y mar. No, bien, San Andrés, no no se llama San Andrés. San Andrés. Ve, porque es la mano no Para no escribir. para hacer Colmena. Ah, pero se me hacen escribir. Playa, brisa, mar. Se puso a pensar lo que iba a hacer contigo. Por eso lo distrajo. Sí, le distraje ahí, berracamente. Bueno, entonces, si Q7 es igual
a colmena, porque en esa celda que amarré ahí dice colmena, ¿sí? No es que sí, eso sirve mucho, por ejemplo, cuando son nombres todos complejos de escribir, ¿no? Entonces, para no tener, ¿sí? Imagínense, no. Bueno, entonces, estuvo la primera pregunta, ahora vendría la segunda pregunta, ¿cierto? Si ahí no se cumple. Entonces, si O7 es igual, y la otra es si O7 es igual a cualquiera de estas, ¿cierto? F4. Si O7 es igual a ISS, ¿no? Es lo que estoy diciendo ahí, punto y coma. Pues, entre comillas viene Calima. Si no, Pance. Entonces, por ejemplo, este de San Andrés, ¿qué debe decir? Colmena. ¿Sí o no? También se puede hacer así, es otra alternativa ahí, ¿ya? Que la pueden usar. ¿Listo ahí o no? Entonces, imagínense, pues uno viendo esa fórmula así, le pueden decir, Isa, pero usted sabe muchísimo Excel, ¿no? Mejor dicho, ¿qué es todo eso? Sí, cualquier persona que no haya visto nunca esa fórmula le va a decir, Isa, usted debería estar en la NASA. Bueno, muy bien. La condición lógica ahora y. Sí, abro paréntesis y abro paréntesis. Así es. Entonces la condición lógica sí y esa, ella lo que hace es que esta condición lógica se utiliza cuando tengo que evaluar el contenido, pero ya de varias celdas, o sea, de varias columnas. ¿Sí? ¿Qué es eso? Si a usted le dicen, si la ciudad es Cali y tiene 5 hijos, ahí estás evaluando cuántas celdas, 2 o 2 columnas. Entonces ahí va un sí y. ¿Ya? Por eso es que toca tener claro, porque dice, ay, no, profe, usted me va a enloquecer con eso. ¿Cuándo voy a utilizar un sí, sí normal, sí y, sí anidado? Pues eso depende de la pregunta. Y por eso estoy aclarando y sacando hilitos para que puedan tomar y sacar cuál es la fórmula que deben de usar. Si usted va a evaluar 2 columnas, 3 columnas, no lo piense 2 veces, un sí y. Si tiene una sola pregunta, un sí sencillo. Pero si sobre la misma celda hay que evaluar varias veces, varias posibilidades, un sí anidado. Ahí sí, si no interpretan eso, tendríamos que hacer un curso de análisis de datos, ¿no? Bueno, la sintaxis de esta fórmula se hace de la siguiente manera. Entonces, viene el sí, abro el paréntesis y abro paréntesis.
Aquí vendría la pregunta 1, punto y coma, la pregunta 2, punto y coma, la pregunta 3 y sucesivamente. 32 preguntas podrías hacer ahí, anidadas, ¿no? En la última pregunta, aquí es donde está la clave. Cierra el paréntesis y el punto y coma va por fuera. ¿Sí? Luego vendría la respuesta verdadera, punto y coma, y vendría la respuesta falsa. Es muy para esto. También puede para números. ¿Cuál? Para esto también. Lo que sea. En las preguntas, pensé que estaba lloviendo, pero está cayendo, Está bien. están lloviendo así. En las preguntas no va el sí, solamente dice A4 mayor a 10, B7 igual a Cali, ¿no? AJ igual a 5000. Van las preguntas sin y ni nada, solamente la pregunta. Pues dependiendo, porque si la pregunta es texto, entonces va entre comillas. Si tiene el mismo principio. Si es número, entonces va el número como tal. Si es una fórmula, pues va la fórmula como tal, sin, ¿cierto? Sí, claro, claro. Todas las preguntas tienen el mismo principio. Celda que evalúo, operador lógico y lo que estoy preguntando, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ir directo a la base de datos y el ejercicio sería el siguiente. Entonces, si pertenece al fondo de empleados, si pertenece al fondo de empleados, y es mayor de 40 años, entonces le van a dar vacaciones. Ya, esa es. Resuélvanlo. Esta es la sintaxis de la fórmula. Aló. Que oiga, esto, mándeme el soporte de pago. Y tiene que mantener conectando igual.
O sea, si no cumple con con alguna de las condiciones, entonces, ¿qué le decimos? ¿No salga de vacaciones? No hay respuesta. ¿Lo dejamos No entonces en dijeron ceros? nada de Hasta pesar de la velocidad porque le aparece ese último mensaje. Cuando no hay respuesta falsa, como en este caso, Entonces ahorita tenemos hola, como falso. como false. Entonces, por eso es que toca ponerle un cero o un mensaje. Ah, no, si a usted le gusta la palabra false, claro, déjela ahí, eso. Sí, si usted no quiere colocarle nada, claro, ahí está bien, le queda también bien, no hay problema. ¿Sí? Bueno, la voy a hacer aquí entonces. Vacaciones. Entonces, igual sí, abro paréntesis, y porque voy a evaluar dos columnas. La primera columna que voy a evaluar es la del fondo de empleados, que sería esta. Hay los que pertenecen al fondo de empleados son los que dicen sí, ¿no? Aquí es donde se confunde mucha gente porque va a buscar a la columna y dice, pero ¿dónde encuentro que pertenece al fondo de empleados? O sea, ahí es donde para mucha gente parece tonto, pero sí ¿no? Entonces lo que hay es que mirar cómo es que yo acomodo esa pregunta de acuerdo a los datos que yo tenga, porque usted en ninguna parte va a encontrar, ¿pertenece o no pertenece al fondo de empleados? Aquí está donde dice fondo de empleados, no, sí. Entonces, la interpretación es que me toca utilizar sí o no en la pregunta, dependiendo de lo que vaya a usar. Entonces, si P7 es igual, entre comillas, sí. Esa sería la primera pregunta. Punto y coma. Luego vendría la otra pregunta. Entonces, aclaraba que ahí no se utiliza otra vez sí ni nada, solamente la pregunta, ¿no? Entonces, si S7 es mayor a 40, ¿cierto? Punto y coma. No hay más preguntas, entonces ahí cierro el paréntesis y el punto y coma va por fuera, que ahí cierra la pregunta. O sea, lo que hay que entender es que él cierra la pregunta ya en el punto y coma, pero es una pregunta que está compuesta de varias preguntas. Esa es la interpretación de la fórmula, ¿no? Él sabe que termina la pregunta ya en el punto y coma y que dentro de esa pregunta hay dos preguntas. Si eso se cumple, entonces viene aquí, vacaciones. Como a mí sí no me gusta ver eje false, a mí sí no me gusta, entonces yo le digo que no saque nada. Si fuera para datos estadísticos, entonces sí me toca colocarle algo, ¿no? Porque si a mí en una base de datos me toca presentar un informe midiendo, ¿no? ¿Quiénes no se fueron a vacaciones? Entonces yo le colocaría por aquí, por ejemplo,
no vacaciones, algo así, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Entonces, eso me da la posibilidad que dentro de un análisis que yo haga, tenga de dónde pegarme para decir quiénes son los que no se fueron de vacaciones, cuántos, ¿no? Etcétera, según lo que me pidan, ¿no? Bueno, pero esos son datos que uno va aprendiendo para que las bases de datos queden óptimas para presentar informes, para poderlas analizar, ¿no? ¿Sí? Además de partiendo del principio que en toda fórmula que usted haga siempre tiene que tratar de entender que si usted hace una fórmula, pues en lo posible no pueden quedar celdas vacías, ¿no? Aunque pues hay Excel y Power BI y muchos programas tienen para analizar celdas vacías, pero es mejor interpretar algo, ¿no? Una palabra, un valor, ¿no? Algo que me indique que, por ejemplo, que no aplican o que no entraron en el proceso de, ¿no? Bueno, con los sí y yo puedo hacer entres. Ah, bueno, pero termino de explicar aquí algo. Él hace la respuesta verdadera siempre y cuando cumpla las dos preguntas. O sea, para que él haga vacaciones, tiene que cumplir obligatoriamente las preguntas que yo haga. Si él cumple que pertenece al fondo, pero no tiene mayor de 40, no se va. Siga camellando, mijo, ahí. Entonces lo que tienen que entender es que él hace la respuesta verdadera cuando cumple todas las preguntas. Por eso es el I. El I en informática, en cualquier formulación, en cualquier lenguaje de programación que usted haga, el I significa que todo lo que usted pregunte se tiene que cumplir para poder hacer un algo. En este caso, pues una fórmula, ¿no? El I siempre, pues muchos, por ejemplo, en muchos lenguajes es la palabra I, en otros el lenguaje I son dos ampersand, como el de musiquita, ¿no? Ese es un I. Cuando está en inglés, pues and, pero tienen el mismo principio, ¿sí? De que cuando se pregunten todas las preguntas que usted haga. Si usted hizo 20 preguntas, cumplió 19 y la última no cumplió, falso, no la cumple. Bueno, entonces ahora sí lo que les iba a explicar. Con el I yo puedo hacer entres. Entonces dijeron que todos los que tengan sueldos, bueno, voy a hacer la otra aquí. O sea, con el I yo puedo evaluar, así no sean varias columnas, pero puedo evaluar una columna con varias alternativas, como lo que vamos a hacer. Yo voy a decir que para todos los sueldos que estén, sería lo que voy a plantear aquí, ¿sí? Pues para todos los sueldos actuales, ¿no? Para todos los sueldos actuales que estén entre uno y 2.500.000, les van a aplicar un porcentaje del 10%. O sea, solamente debe salir el 10% para que me entiendan, ¿cierto? O sea, si cumple que el sueldo está entre 1 y 2.500.000, deben de sacar ahí en la celda 10%. A los demás, el 5%. Entonces, esos entre los hacen con I. Que ahí no estoy evaluando dos columnas, pero estoy evaluando una columna con dos criterios. Traten de hacerla.
¿Ya lo hizo? ¿Cómo lo hiciste? Diferente. Yo empecé con Bueno, pues no sé, hasta ahí la estoy haciendo, ¿no? mayor o igual a 2.500. Pero entiendo Profe, que ¿los es porcentajes no se tendría que multiplicar por el sueldo? ¿O es solamente un porcentaje? Solamente un porcentaje, vamos a sacar ahí un indicador y ya. Ah, ok. Es que así es como se hace el entre, ¿no? ya, por eso sí. Yo no dije entre, sino que dije una larga. No. Ya. Yo, Menor yo lo puse fue por el sueldo, porque pensé que era el sueldo. Usted necesita evaluar un rango. Por ejemplo, usted le pueden decir, las personas que vendieron entre tanto y tanto se van a ganar un 5%, las que vendieron entre tanto y tanto se van a vender un 2%, las que vendieron entre tanto, o sea, se hace anidada, pero ya se vuelve más compleja, pero por ahora hay que entender que un entre se hace así. ¿Sí? Ok, profe, yo lo había puesto, era, o sea, ese 10% por el sueldo, o sea, como que se le corresponde un 10% del sueldo, de como de Sí, bono. bueno, pues pues digamos que ahí puede ir cualquier fórmula, ¿no? Ok, Sobre el sueldo, sobre las ventas, sobre las comisiones. En ese momento lo que me interesa es que aprendan a hacer el entre independientemente de qué cálculo vaya, ¿no? Solamente es que si se cumple que el sueldo está entre 1 y 2,5 millones, él tiene que sacarme un indicador de 10%. Ay, ya no hay necesidad después del paréntesis de repetir la celda, sino solamente ponerle el porcentaje. Sí. Ahora, lo que está diciendo Luis, pero si de pronto lo que quieren es aplicarlo sobre el sueldo, pues entonces coge el sueldo y por el 10% y hace la fórmula que quiera. Pero pues yo solamente lo que quiero es que aparezca un indicador ahí. ¿Sí? Le damos enter y lo cambia a porcentaje, ¿no? Control Shift 5 para cambiar a porcentaje, ¿no? Por ejemplo, este quiere decir que tiene que haber un sueldo mayor a 2 millones.
que hoy verifico aquí. $3.923.000. Ve, José, verificate un momentico la fila 16 en tu fórmula. 16, Sí. 2 Es que yo millones lo 500. tengo y debería, ahí debería marcarse entonces 5%, ¿sí o no? Sí, claro. Pero mira que al mío me le está marcando el 10. El 5%, mira, ahí me está diciendo. Sí, pero mira, tan raro que al mío me marcas el 10. Revisarte, Y revisarte 7. aquí bien la fórmula. Sí, párate un momentico ahí en la fórmula, yo la miro. J mayor o igual a y 7 es. Sí, mira que la tengo bien. Ah, bueno, yo la puse mayor o igual a 1. No importa, le tiene que dar igual. Y Aquí tendría que mayor. darme igual. Mayor o igual a 1, sí está bien. Porque él empieza a coger desde 1, ¿no? Pero igual, si yo la copio, tiene que darme igual. La 16, 5%, ¿verdad? Con mayor o igual a 1. Mayor a 0, menor a K. No, mira, José, que ya la revisé. De hecho, estoy parado sobre la misma, la celda, y no, me sigue mostrando 10%. Pero en la de arriba, que es la 14, que esa dice que es 4.973.000, esa sí me dice que es el 5%. Muéstrame la pantalla, Diego. Ah, no puedo porque te estoy viendo desde el celular y lo estoy haciendo en el computador. Espérate un momentico, yo vinculo por el equipo. Espérate un momentico, te vinculo acá. Bueno, vamos a salir a comer tamal, chorizo, arepa. Profe, ¿como cuánto tiempo? Por ahí 10 minutos. Ok, perfecto. Ya retomamos, Diego. Échale cabeza y a ver qué pasó. Ok, profe.